El contexto de este devocional es Éxodo 6, 1 al 13. Esto mismo les dijo Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no le hicieron caso debido a su espíritu acongojado y a la crueldad de su esclavitud. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje ir de su país a los hijos de Israel. Pero Moisés se encaró con el Señor y le dijo: Como sabes, los hijos de Israel no me hacen caso. Entonces, ¿cómo va a hacerme caso el faraón si yo soy torpe de labios? El Señor habló con Moisés y Aarón y les dio una orden para los hijos de Israel y para el faraón rey de Egipto. Tenían que sacar de Egipto a los hijos de Israel. Éxodo 6, 9 al 13. Después de la reacción negativa del faraón hacia los hebreos, Dios habló con Moisés a fin de que él les transmitiera su mensaje. Sin embargo, cuando Moisés lo hizo, el pueblo estaba demasiado desalentado como para escucharlo. Dios les había recordado a los israelitas su nombre glorioso: Yo soy el Señor, a través del cual expresaba que Él es el Dios que hace y cumple pactos. Además de eso, el Señor también les había dado 7 promesas maravillosas acerca de lo que planeaba hacer a favor de su pueblo. Él les había dicho: Yo les quitaré de encima la opresión de los egipcios. Yo los libraré de la esclavitud. Yo los redimiré con mi brazo poderoso. Yo los tomaré como mi pueblo. Yo seré su Dios. Yo los llevaré hasta la tierra que prometí dar a sus antepasados. Yo los haré dueños de esa tierra. Sin embargo, los hijos de Israel estaban atrapados en un profundo desaliento y en una incredulidad miserable. Su fe estaba quebrantada y ya no querían oír nada más acerca de Dios ni de sus promesas, porque la última vez que habían escuchado a Moisés, todo lo que obtuvieron fue más trabajo y mayor sufrimiento. Pero, ¿por qué no podían creer las buenas noticias que Dios les comunicaba a través de su siervo Moisés? Los israelitas habían pasado tantos años en esclavitud que no podían confiar en que las promesas del Señor se harían realidad. Todo lo que Moisés decía era demasiado bueno para ser verdad, pero su temor a ser aún más lastimados era mayor a su disposición para creer en que el Señor realmente haría lo que había prometido. A los ojos de los israelitas, el faraón que los tenía sometidos a la servidumbre era mucho más grande que el Dios que prometía liberarlos de esa servidumbre. Lamentablemente, muchos cristianos se encuentran en la misma posición. Han pasado tantos años mirando sus circunstancias, sin mirar al Señor y sin prestar atención a lo que Él dice en su palabra, que les resulta difícil confiar en Dios y creer que Él está con ellos, actuando a su favor. Por ese motivo, el apóstol Pablo dice: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Así como los hijos de Israel necesitaban renovar sus mentes y conocer al Dios fiel que siempre cumple sus promesas, nosotros también lo necesitamos. Eso solo se logra cuando contrastamos nuestros pensamientos con la verdad de Dios revelada en su palabra. Solamente de esa forma podemos eliminar las ideas y conceptos equivocados que tenemos acerca de Dios, lo cual nos lleva a confiar cada vez más en Él. A pesar de que los hijos de Israel no hicieron caso a las palabras de Moisés, Dios le indicó que repitiera lo que ya antes había hecho sin éxito. Moisés debía presentarse nuevamente ante el faraón para decirle que liberara a los israelitas y los dejara marcharse de Egipto. Lógicamente, Moisés sintió que como este enfoque ya había fallado una vez, no tenía sentido repetirlo. Si sus palabras ni siquiera habían sido oídas por el pueblo de Israel, ¿cómo entonces podrían funcionar con el faraón? Claramente Moisés quería renunciar después de este primer revés. Él no deseaba hacer lo que Dios le indicaba porque su mirada estaba puesta en las circunstancias antes que en Dios. No obstante, Dios quería que fuera persistente en su obediencia, porque tenía mucho que enseñarle antes de que él estuviera listo para guiar a Israel a la tierra prometida. Para actuar correctamente, Moisés no debía mirar al faraón, no debía mirar la reacción de los israelitas y ni siquiera debía mirarse a sí mismo. Lo único que tenía que hacer era mirar a Dios y obedecerle. Si Moisés hubiese visto todo el panorama, se habría dado cuenta de que era Dios quien había diseñado cada una de las dificultades que se le presentaban a fin de enseñarle a confiar en Él y prepararlo para ser el gran líder de su pueblo.
Para ello, Moisés debía aprender a apegarse a la voluntad de Dios, aun cuando desde el punto de vista humano ese plan no pareciera lógico o conveniente. Piénsalo. Cuando tenemos que tomar decisiones importantes, con frecuencia analizamos muchos factores antes de preguntarnos cuál es la voluntad de Dios al respecto. Entonces evaluamos las circunstancias, examinamos nuestros sentimientos, consideramos nuestros deseos o incluso escuchamos las opiniones de los demás. Sin embargo, recuerda, aunque toda lógica humana parezca indicar que los mandatos de Dios no son razonables, siempre la mejor opción es concentrarnos en el Dios al que debemos obedecer. Por lo tanto, aunque te parezca que todo empeora por hacer lo que Dios dice, no te desalientes. El Señor está probando tu fe, tu perseverancia y tu obediencia, de modo que confía en Él y haz todo lo que Él ordena, convencido de que mejor que nosotros, Dios sabe lo que hace. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Proverbios 3, 5 al 7.